¿Por qué el ejército mexicano es cómplice de la corrupción y de la violencia en México? Miren, la mayoría de nosotros tenemos una imagen positiva del ejército mexicano, porque siempre decimos que son los menos corruptos. Aclaro, no es que no sean corruptos, simple y sencillamente que son los menos corruptos a comparación de otras instituciones y que nosotros los mexicanos podemos confiar en ellos. ¿Pero de verdad podemos confiar en ellos? Miren, yo pienso que sin generalizar, los altos mandos del ejército mexicano han sido unas prostitutas de los políticos que han hecho la voluntad de los políticos corruptos ya por muchas décadas. La tropa es tropa que quiere a nuestro país, es tropa que quiere lo mejor para nosotros los mexicanos, pero que muchos de ellos han abandonado las filas del ejército mexicano al darse cuenta de la realidad que se vive dentro de esa institución, que está llena de corruptelas, que está llena de asociación delictuosa, que está llena de impunidad y que está llena de abuso en contra de la misma tropa y también de la población civil. Ahora, tenemos esa imagen y esa opinión positiva del ejército mexicano a estas alturas porque el pueblo mexicano tiene una memoria muy corta. Porque si realmente pensáramos y recordáramos lo que ha sido el ejército mexicano, quiero que sepan que no tiene buena historia. Y no nos vamos a ir tan lejos. Vámonos a los 60s y 70s. En los 60s y 70s, el ejército llevó a cabo lo que se llamó la famosa guerra sucia en contra de la población civil y en contra de luchadores sociales, a su vez en contra de la comunidad estudiantil. O ya se nos olvidó la famosa masacre del 68 en Tlatelolco, o ya se nos olvidó las desapariciones forzosas que llevaron y en contra de cientos y si no miles de personas. Ya se nos olvidó cómo aniquilaron, a las guerrillas de Guerrero, de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Lo lograron desapareciendo, reprimiendo, abusando de todo tipo de abuso a las comunidades más pobres de la Sierra de Guerrero. Ya se nos olvidó eso. Pero en esos entonces nadie decía nada. El gobierno americano o estadounidense lo apoyó. La población civil de esos entonces lo apoyó. Y la comunidad internacional lo apoyó. ¿Por qué lo apoyaron? Porque en esos entonces se estaba viviendo una guerra fría y solamente bastaba que te acusaran de ser comunista y era lo único que necesitaban para que hicieran con una persona lo que ellos querían. Y recordemos que en esos entonces estaba el famoso Servicio Secreto Mexicano que estaba trabajando en conjunto con los altos mandos militares. Ahora, cuando los militares o los altos mandos se opusieron a ese exterminio, muchas veces de gente inocente, nunca dijeron nada. Fueron cómplices que no dijeron nada. Y hoy en día, al igual que en esas fechas, siguen siendo cómplices, Ahora son de la violencia y de la misma corrupción que se ha llevado a cabo en nuestro país por tantos y tantos años. Bueno, cuando se empezó a vivir esta violencia que estamos experimentando en estos momentos en México, al Cedillo se le ocurrió la brillante idea de sacar al ejército mexicano a las calles en el 97. Pero ¿qué pasó? Si ya eran corruptos los altos mandos, se hicieron peor. ¿Por qué?
porque ya fueron motivados con grandes cantidades de dinero por los diferentes grupos delictivos que operan y operaban en esos entonces a lo largo y ancho de nuestro país. Ahora, para ellos les es más conveniente que si hay un problema aquí, ellos manden a sus soldados para allá. ¿Por qué? Porque ahorita ya se sabe que ciertas instituciones de gobierno apoyan a un cartel o apoyan a otro, apoyan a un grupo criminal o apoyan a otro. Ahora, si no me creen, ustedes véanlo. Ya se ha mirado y se han visto videos de la Guardia Nacional haciendo actos ilícitos. Ahorita, ayer, no vamos muy lejos, en Culiacán tuvimos un enfrentamiento entre la policía municipal y los estatales. Como les digo, cada dependencia de gobierno tiene partido y el ejército mexicano no es la diferencia. Ahora, aquí estamos hablando de los altos mandos. No puedo decir tampoco, ni podemos negar, que hay otros elementos del ejército que estén coludidos, pero yo pienso que de los mandos medios hacia soldado raso son los más patriotas, son los que de verdad quieren hacer las cosas bien y son los que muchas veces desilusionados abandonan las filas del ejército. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, muchos lo hacen dándose de baja, pero muchos otros lo hacen desertando, ¿ok? Y tan solo en el sexenio de Obrador, 5,058 elementos de las Fuerzas Armadas desertaron. ¿Y saben cuál es la tristeza? Que la mayoría de esos soldados que en un principio amaban a su patria, a su gente y que querían hacer las cosas bien, se fueron enojados, desilusionados, porque lo único que les importaba a los altos mandos era el dinero que los diferentes grupos del crimen organizado les podrían dar. ¿Y qué hacen esos elementos que desertan? Bueno, pues ya lo hemos visto, que la mayoría de esos terminan en las filas del crimen organizado. ¿Por qué? Por esta desilusión, porque se dieron cuenta que si los altos mandos, no les importa la patria y no les importa la gente, pues ¿por qué les va a importar a ellos? Y es ahí que nace un cinismo en esos soldados que se metieron a las Fuerzas Armadas con ese gran patriotismo, y ese patriotismo se los acaban en esas instituciones al ver la corrupción que existe dentro de ella. Ahorita el ejército mexicano ya lo hemos visto. Muchos criminales que ahora son testigos protegidos lo han dicho claramente. ¿Cuánto le pagaban? ¿A quién? ¿En qué zona militar? ¿Ok? Entonces ahorita no es como que no pensemos que pasa o que lo dudemos. Es una realidad que se está viviendo en nuestro país, que ahorita hay una descomposición de los que supuestamente nos tuvieran que proteger, que es la clase política a la que yo bauticé con el nombre del Cartel de San Lázaro, que está constituida por los 500 diputados y los 128 senadores. A su vez, como lo dije el otro día en otro video, los jefes de plaza del gobierno, que son los gobernadores y también los presidentes municipales. ¿Por qué? Porque todos o casi todos, para que no se me ofendan, están coludidos. Todos. No se puede entender que tengamos tanta inseguridad en nuestro país si las fuerzas del orden no estén participando activamente de eso. Ahora, miren, una cosa que a mí me llamó mucho la atención durante el mandato de Obrador fue cuando él dijo que iba a poner al ejército a hacer las grandes obras de infraestructura, ¿ok?
Dije yo, bueno, pues tiene lógica porque son los menos corruptos, ¿ok? Pero cuando ya no me hizo lógica, fue cuando contrataron a las mismas empresas, ¿ok? De la mafia del poder que Obrador criticaba para hacer las obras. ¿A qué me refiero? El Carlos Slim, ¿ok? Ha sido una eterna constante en los gobiernos priistas, panistas y ahora de Morena. Ahora, ustedes me van a decir que las empresas de Carlos Slim están de manos limpias, que todas esas empresas que han participado con los gobiernos del PRI, del PAN y de Morena, ¿están limpias de las manos? No, señores, es la misma corruptela, son los mismos chapulines que brincaron de un partido a otro y ahora a otro. Pero ahora el ejército mexicano está teniendo ese poder económico manejando estos grandes proyectos. Y ustedes piensan que si el crimen organizado ha logrado corromperlos y sobornarlos a los grandes mandos, a los altos mandos y a los mandos medios, ustedes piensan que esas empresas que están construyendo estas grandes obras no van a poder corromperlos. Claro que sí, mi gente. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer? Necesitamos identificar cuáles son los problemas y cuáles son los actores que están causando este problema. Yo le dije en el otro video que es muy fácil, todo mundo, todos los actores, culpar nomás a uno. Dicen que al perro más flaco se le van las pulgas. ¿Y cuál es el perro más flaco aquí? La delincuencia organizada y los carteles, ¿ok? Ellos son los culpables de todo. Ahora, yo no digo que son monjitas del convento de las Carmelitas. No, decía el Popeye. No, son tan culpables como los otros. Pero aquí cada quien tiene que agarrar su parte, ¿verdad? Y no existieran, o a lo menos no existieran con el poder que tienen ahorita la delincuencia organizada a nivel nacional, si no estuvieran apoyados firmemente por la clase política, por el cartel de San Lázaro, ni por los altos mandos militares. No pudieran existir. Y la prueba no nos dio El Salvador, la prueba no nos dio Singapur, la prueba no nos dio China y tantos otros países que han podido erradicar la criminalidad, ¿ok?, de sus países. Cuando los que les toca hacer lo bueno lo hacen y lo que les toca hacer lo malo lo hacen y no se mezclan, ahí es cuando realmente los unos le temen a los otros. Y miren, les voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo en Culiacán, en los 70s, cuando yo estaba un plebillo, que yo escuchaba que le tenían un pavor que te agarrara el ejército, o que te agarrara la federal, o que te agarrara la judicial. Porque ya sabían que te iban a dar lo que se llamaban las famosas calentadas y los tehuacanazos. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esas prácticas, no. Lo que estoy diciendo que en esos tiempos había un grado de temor y de respeto por las autoridades porque actuaban igual de criminales o peor que los mismos criminales. Era por eso que había un cierto grado de temor. Ahorita no les tienen ningún temor. Ahora, el ejército mexicano fue muy valeroso a pelearle a campesinos en Guerrero, en la sierra de Guerrero, a pelearle a la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, bravo, bravo, ¿verdad? Cuando eran unas personas que querían, yo no estoy diciendo que estaban correctos o incorrectos, lo que estoy diciendo que era una lucha desigual. Ahora, ¿cuándo van a empezar la guerra sucia en contra del crimen organizado? ¿Cuándo, ejército mexicano? Ahí los quiero ver. No como abusaron de los estudiantes en el 68 y de los luchadores sociales en los 70.
Miren, supuestamente crearon la Guardia Nacional para que fuera una ayuda para las policías locales. ¿Pero qué se creó? Se creó otra institución para más corrupción, para que les brinden protección y ayuda a los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué resolvió el cabecita de algodón? Nada. Hizo lo mismo que hicieron las autodefensas en Michoacán, ¿ok? Que de un grupo que había, crearon 5. Bueno, pues ahora había soldados estatales, municipales. Bueno, pues ahora crearon otra dependencia gubernamental para que asista y se coluda con el crimen organizado. Y aquí no hay más que pensar cómo nosotros tenemos que resolver ese problema. Porque es muy fácil, como les dije hace un momento, culpar a la delincuencia organizada cuando la mafia de San Lázaro, el cartel de San Lázaro y los altos mandos del ejército mexicano son gran parte del problema. Y yo, sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que el 50% es problema del cartel de San Lázaro, otro 30% es problema del ejército mexicano y un 20% es de la delincuencia organizada. Porque entre esos dos constituyen el 80%. Y si ese 80% se pusiera las pilas, bueno, pues el 20% no tuviera mucha oportunidad. Ahora, déjenme les leo un poquito de lo que encontré en el papel de la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Dicen que el Ejército Mexicano, supuestamente, opera bajo el principio de la subordinación al poder civil con la Constitución mexicana, estableciendo que las Fuerzas Armadas son el instrumento del Estado para la defensa de la soberanía, la integridad y la seguridad interior y asistencia de la población civil en caso de emergencias. Bueno, pues no tenemos una emergencia de seguridad ahorita con tanta criminalidad y violencia. No perdimos territorios enteros, ¿ok?, del país mexicano a los diferentes grupos de la delincuencia organizada. Entonces, ¿como para cuándo estos ineptos de los altos mandos del ejército mexicano van a hacer valer la ley orgánica? ¿Cuándo? No hay voluntad, no hay voluntad. Entonces, por eso que este sistema político mexicano que nosotros creímos que iba a funcionar con Morena, miren, yo la verdad, yo admiro mucho a Obrador, pero no lo admiro por las cosas que ustedes piensan, no. Yo lo admiro como un gran actor. La verdad que se aventó un papel de aquellotas. ¿Por qué? Porque ese camarada nos dio atole con el dedo y nos lo comimos bien contentos. Después de 6 años, apenas nos estamos dando cuenta de todas las falsedades, de todo el engaño y de toda la farsa que este señor nos hizo creer. Y yo la verdad que para eso se ocupa talento. Para caminar el calendario. Porque yo me acuerdo que mucha gente lo cuestionaba en la mañanera y él decía, vamos a esperar, estamos trabajando, ahí la llevamos. Y todos dijimos, bueno, pues sí, ¿verdad? México no se puede cambiar en 1 año, ni en 3, ni en 4, ni en 5, cuando hay un rezago económico y de todos los problemas sociales de más de 50. Lo entendimos. Pero ahora no, ahora nos damos cuenta que Morena y Obrador salió peor en 6 años que el PRI en 75. Y miren, ya para terminar, les voy a dar un dato muy bueno, ¿verdad? Para que reflexionen un poco y vean que hay mucha falta de voluntad y mucha más corrupción en los mandos o en los altos mandos del ejército mexicano, para que ustedes entiendan la magnitud de lo que estoy hablando. Miren, en México tenemos 12 regiones militares, 46 zonas militares,
bajo las órdenes de la Defensa Nacional. La Sedena tiene 15 guarniciones militares, 4 regiones aéreas militares, obviamente, y 18 bases aéreas militares, ¿ok? Que hacen un total de 305.949 elementos de las Fuerzas Armadas en armas. Ahora, si a eso le sumamos las policías estatales, las policías municipales, tenemos más de 500.000 de elementos en armas para supuestamente protegernos. ¿Y cómo se entiende que estemos viviendo la inseguridad y la violencia que estamos viviendo en estos momentos? La única forma que se entiende es que todos esos están trabajando con los malos. O sea que ahorita ya no hay malos ni ya no hay buenos. Ahorita todos los malos están trabajando en contra de los 130 millones de mexicanos buenos. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de la mafia de San Lázaro o el cartel de San Lázaro. Estoy hablando del ejército mexicano y las autoridades y también del crimen organizado. Todos ellos se unieron y todos ellos hicieron un solo ente para trabajar en contra de la población civil. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, ese es el diálogo y la conversación que yo quiero iniciar con estos videos. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué? Porque yo tengo mi opinión y toda la gente tiene su propia opinión. Pero si empezamos este diálogo, podemos hacer un consenso, ¿verdad? En cómo queremos resolver este problema. Y lo primero que tenemos que agarrar los mexicanos es conciencia de cómo llegamos aquí, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Bueno, mis amigos, yo soy su compa, el Can de Culiacán. Les agradezco que me vean, les agradezco que me escuchen, les agradezco que compartan, les agradezco sus likes, les agradezco sus comentarios, también les agradezco que compartan, les agradezco que se suscriban. Así que recuerden, yo soy su compa el Can de Culiacán y amenazo con regresar.